Bienvenidos amigos y amigas de Empalco, espero que estén todos bien en sus casas. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que a mucha gente le atrae o al menos capta su atención, que son los true crime, las historias de crímenes reales que tan populares se han vuelto gracias a las series documentales que abundan ahora en las plataformas, las películas y por supuesto la literatura. Hoy está con nosotros Álvaro Matus, él es publicista, es el creador del canal del crimen que está en YouTube y ahora acaba de lanzar este libro que tengo aquí en mis manos, Psicópatas Chilenos, una obra que nos presenta 8 de los casos más perversos quizá de nuestro país y que algunos todavía están pululando quizá por la memoria colectiva y a muchos nos vendrán en el recuerdo. Así que vamos a hablar sobre este nuevo trabajo. Bienvenido Álvaro y gracias por Muchas estar con gracias nosotros. por la invitación, Pablo. No, gracias a ti por aquí, por estar con nosotros. Álvaro, tú con este libro, bueno, tú básicamente sigues un poco la línea de tu canal, del canal del crimen, donde tú hablas de, bueno, de criminología, de psicópatas, de asesinos seriales, etcétera. ¿Por qué quisiste hacer este salto a la literatura? La verdad es que el salto lo di hace en el año 2018, porque yo escribía un blog acerca de criminología y casos de asesinos en serie principalmente, y publiqué mi primer libro en el 2018, justamente en base a las cosas que iba investigando, y saqué Monstruo Humano, que fue la primera obra que es de casi 500 páginas. Después ya empezó se vendieron todas esas copias y saqué ya hasta la tercera edición. Después saqué Monstruos Humanos 2, entonces la idea principal siempre fue publicar un libro. A raíz de que publiqué el libro, después sale esa necesidad, digamos, de llegar a más gente y es cuando nace la idea de finalmente el canal. Porque, claro, o sea, cuando uno parte con una editorial un poquito más pequeña, la cantidad de copias no son tantas como, digamos, como el alcance que puedes tener con un canal de YouTube si es que te va bien. Así que básicamente partió ahí la idea del canal. Álvaro, ¿y tú, por qué hay en la criminología, en los casos reales, que, bueno, que te cautiva y que te motivaron a escribir y a hacer tu canal? Mira, me interesa mucho desde bien joven el tema de la psiquis humana, de la mente humana, de cómo estas personas que cometen crímenes tremendos eh, en algunos casos pueden llegar incluso a disfrutar de estos crímenes. La crueldad humana siempre me pareció como interesante analizarla, ver si es que en estos casos existía algún tipo de enfermedad mental, si es que habían infancias traumáticas, si es que el contexto ayudaba, o si se trataba netamente de un trastorno antisocial de la personalidad, que es más o menos como nosotros, o sea, como se podría definir lo que es un psicópata. Entonces, claro, ahondando en estas historias uno se va dando cuenta de que existen distintos tipos de criminales, con distintos modus operandi, con distintas infancias también, entonces al final no existe una sola fórmula para crear a un asesino de estas características y eso me pareció interesante. Respecto a tu nuevo libro, Psicópatas Chilenos, bueno, como mencionaba, reúne 8 casos que causaron conmoción en nuestro país, principalmente por lo crudos que fueron y por cómo estuvieron en la memoria colectiva, en los medios, por supuesto, y porque nuestro país no está acostumbrado como Estados Unidos o como Claro. Europa a vivir esto. Algunos recordarán, por ejemplo, a los psicópatas de Viña del Mar, que yo ahora estaba leyendo la historia y de verdad es súper fascinante, por decirlo de alguna manera porque tenía muchos giros y hubo muchos asesinatos de parte de ellos. Eh, y básicamente tenían aterrorizados a Viña del Mar a inicios de los 80, o también el psicópata de Alto Hospicio, por ejemplo, o el Tila. ¿Cómo hiciste esta selección para que cupieran en el libro, en el fondo? Mira, hay como un hilo conductor, digamos, en esta historia, que es tratar de identificar dentro de lo que se puede, porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero dentro de los archivos criminales o dentro de las entrevistas que se dieron en algunos casos a la prensa, a la televisión, identificar esas conductas psicopáticas. Identificar, por ejemplo, esa frialdad con la que se cometieron los asesinatos, que finalmente es por lo que a nosotros nos llama la atención como público. Y, y también, digamos, las voces autorizadas de otros especialistas como Rodrigo Dresner, que, por ejemplo, es la que entrevistó a María El Pilar Pérez, que él es un psiquiatra bien reconocido y que ha escrito libros acerca del tema.
Y eso fueron como el hilo conductor de estas historias, que hubieran personas que efectivamente calzaran en este perfil psicopático, de estas personas que carecen de, digamos, de remordimientos cuando cometen los crímenes, que tienen conductas repetitivas, eso quiere decir que cometen varios crímenes, digamos, con un periodo de enfriamiento entre uno y otro, que eso es importante porque a lo mejor una persona común y corriente que comete un delito o un crimen, digamos, en una situación extrema, va a llegar a un punto en el que tal vez se va a entregar y va a reconocer su falta y se va a arrepentir. Los psicópatas no sienten arrepentimiento, no sienten empatía por el resto y por ende sus crímenes tienden a escalar, digamos, incluso en ferocidad. Y básicamente ese fue como el criterio para escoger estos casos. A mí me llamó la atención el monstruo de Carrascal, porque yo soy igual, trato de ser un poco de aficionado dentro de la crónica negra chilena, pero no lo conocía, no sabía de su existencia, y que es básicamente como el viejo del saco de aquí en nuestro país, porque claro, abusaba de niños por allá por Quinta Normal. Claro. Eh, ¿Cómo fue este proceso de investigación para cada uno de los casos? ¿Cuánto tiempo te tomó? El tiempo, yo creo que fueron en realidad como varios años, porque en lo que más me pude apoyar en cierto momento fueron en algunas notas de prensa que se han hecho en algunos canales con respecto a los casos clásicos. Por ejemplo, el de Varela, que es el monstruo de Carrascal. No hay mucha información. Recuerdo que yo tengo un libro, por ejemplo, de René Vergara, que es un detective chileno, que escribió también mucho acerca de criminología en su momento, donde él hace referencia, por ejemplo, al monstruo de Carrascal. Y claro, uno tiene recuerdos desde niño, por lo menos la gente que es de 40 años debe tener y más, debe tener recuerdos cuando niño que te decían que si no tenías que salir en la noche a la calle porque podía venir el viejo del saco. Nosotros lo veíamos incluso en el Chavo del Ocho. ¿Te acuerdas que hablaban del ropavejero, el viejo del saco? Entonces era como una historia oscura que estaba dando vuelta, que era para que los niños en el fondo tuvieran como ciertas precauciones al salir a la calle, pero que tenía un trasfondo súper macabro que data de la Edad Media. Entonces, ese caso, por ejemplo, en particular, me llamó mucho la atención de que hubiera un viejo del saco acá en Chile, de que hubiese esa noción, y después descubrir la historia, que eso lo hice hace varios años atrás, y me empecé a meter un poquito a buscar como artículos de prensa. En otros casos que son más recientes, la información es más accesible, digamos, hay muchos matinales que durante semanas estuvieron hablando del caso, aparecían especialistas, testigos, la misma policía dando sus versiones, entonces en esos casos fue más sencillo en el sentido de que encontraban más fuentes, pero también había que hacer una selección de cuáles ibas a tomar, porque entre medio tú sabes que tienes que ir esperando que un poquito vaya decantando la noticia para que se vaya entregando información más fidedigna. Pero básicamente eso. Respecto a Y eso, bueno, y también, disculpa, y también algunos libros de periodistas que se han dedicado a investigar de manera más concienzuda los casos. Por ejemplo, el caso del Tila, que lo escribieron unas chicas que investigaron el caso y que lo hicieron súper bien. Em, el libro de Ivonne Toro, que sacó hace poco La Niña Ámbar, que es acerca del caso de Hugo Bustamante. Entonces, El cronómetro de la muerte también, que también es un tremendo libro acerca de los psicópatas de Viña, básicamente como en esas fuentes. dentro de esa misma línea, yo nací, por ejemplo, en el 93 y para mí uno de los casos que más sonaba cuando yo era chico era el asesino de Alto Hospicio, el psicópata de Alto Hospicio. Me Mm. imagino que para la gente que es joven actualmente va a quedar en su memoria lo de Hugo Bustamante, el psicópata del tambor. ¿Hubo algún caso que fue para ti relevante dentro de tu infancia? Acá en Chile, mira, yo soy de acá de Puente Alto y cuando salió el caso de Hans Pozo, me impactó También. mucho. Habían otros casos que también yo había escuchado que me habían impactado, pero por allá por los albores del internet, cuando te mandaban PowerPoint y cosas así por Gmail, o sea, por los correos, recuerdo que en cierto momento, así como esta suerte como de cadenas, empezaron a mandar las fotografías del cadáver de Hans Pozo y eso se masificó mucho. Fue como, yo te diría uno de los primeros virales que se movieron por internet, por lo menos acá en Chile, con un tema escabroso como un crimen. Es lamentable lo que ocurrió, pero me dejó muy impactado el hecho de que tanta gente sintiera como ese morbo, esa fascinación de estar comentando, por ejemplo, en el trabajo, en el colegio, oye, te llegó el correo de Hans Pozo. Ah, Era como que ese tipo de cosas, también como que me dediqué como a estudiarlas un poquito, el fenómeno del morbo en torno a estos casos,
que es inevitable, porque estamos hablando de crímenes y todo eso. Y por eso también dentro del libro y dentro de mi canal trato de enfocar los casos de distintos puntos de vista. Por ejemplo, punto de vista desde la criminología, incluso desde el periodismo, el impacto social y todo eso, porque creo que van enriqueciendo la historia y al mismo tiempo nos muestran otras realidades también en torno a, a lo impacto que produce, digamos, un hecho criminal de estas características. Tú mencionaste un punto importante y que me llama la atención que tiene que ver con el morbo. Cada vez que van ocurriendo estos casos, surge como esta ola de morbo. Ahí actualmente, ahora, me imagino que antes en Internet, bueno, yo también yo viví la Internet antigua, así que yo sé cómo funciona, pero ahora, por ejemplo, de repente ocurre una tragedia y ¡pah! Te aparece el video por WhatsApp y es como un shock y todo el mundo lo vio, ¿cachai? Y como que se crea este morbo masivo. Eh, ¿Cómo lidiar con eso en el fondo? Esa fue una pregunta que me hice cuando comencé a escribir mi blog por allá por el año 2010, 2011. Y era porque, por ejemplo, yo quería investigar en serio, acerca de un caso criminal y me metía a páginas web y aparecía como un cuchillo con gotitas cayendo y una música como Ah, metalera. Y no era lo que yo quería consumir. Yo quería consumir un contenido que digamos que se enfocara, como te decía yo, en otros puntos más interesantes. ah, Colocaban las fotos de los cuerpos, la cantidad de víctimas era exagerada, los crímenes se narraban de mala forma, habían errores, por ejemplo, en fecha. Entonces como que yo decía, si le quiero dar seriedad o si yo quiero encontrar un contenido que me ofrezca, digamos, que cumpla con mis expectativas, tiene que estar escrito de forma seria, ojalá con el menos amarillismo posible y con fuentes fidedignas. Y yo creo que ese es el punto clave a la hora de a lo mejor reducir un poco esa sensación de que se está haciendo por simplemente para vender. Tratar de ser respetuoso, por ejemplo, con las víctimas, con los familiares de las víctimas sin exagerar cifras y sin tratar de que la historia suene peor de lo que en realidad es, que ya son bastante terribles. Eh, Tal vez en algunos casos utilizar algunos tecnicismos que nos ayuden a entender qué pasó desde el punto de vista ya más visto desde el punto de vista de la criminalística, tal vez, algunos aspectos técnicos que podrían ayudar, pero siempre justificado y saber a qué público vas dirigido, qué es lo que quieres satisfacer. Pero si entregar esa información por entregar o por causar un impacto netamente, creo que se pasan a llevar varias cosas. No es la idea. ahí también tiene que ver un poco quizás los medios de comunicación, bueno, el cine, por supuesto, que muchas veces se romantiza quizás a los asesinos seriales y que a veces uno cree que tiene que ver con la ficción, pero uno ve la historia real y la gente también, por ejemplo, Ted Bundy, la gente le mandaba cartas y lo iba a ver a la cárcel, a Richard Ramirez igual lo encontraban así como encachado y las mujeres le rolló bien. Eh, es raro lo que como esa histeria que se genera frente a los asesinos en serie. Sí, eso ha sido bastante estudiado. Se habla de la hibristofilia, que es como esa fascinación, digamos, por estas figuras de asesinos en serie o criminales famosos. eh, Se explica que es justamente por eso, porque se vuelven famosos, independiente del motivo, que sea algo positivo o negativo. Hay gente que prácticamente le da lo mismo. Lo más importante justamente es ser famoso, ser una celebridad. En este caso, por ejemplo, celebridades del crimen. Em, en algunos casos ocurre, porque se ha estudiado un poco el perfil de estas personas, que generalmente son mujeres que buscan a hombres que son criminales, y que dicen que son mujeres muy inseguras de sí mismas, que buscan a una figura que tenga una autoridad o un poder. En este caso, por ejemplo, si no lo consiguen con alguien que tenga, digamos, por ejemplo, que sea el dueño de una empresa o un político, etcétera, lo buscan juntamente con criminales que son temidos por la sociedad, que son respetados, entre comillas, dentro de su ámbito, digamos, tal vez carcelario, del AMPA, y al mismo tiempo que ellas sientan que son las únicas que son capaces de quererlos y de tal vez incluso cambiarlos. Y teniendo esa esperanza, ellas se ven atraídas por estos sujetos, pero finalmente estos sujetos también, en el caso de los psicópatas, la utilizan simplemente para obtener otras cosas, simplemente para tener algún tipo de sentirse
con algún poder sobre otra persona, porque justamente es lo que mueve a los psicópatas, el poder. Siempre todo gira en torno a eso. Tú lo mencionas al comienzo del libro y dices que la psicopatía, bueno, no es una enfermedad mental, sino un trastorno y que no todos los psicópatas son asesinos, sino que hay unos que, bueno, pueden llegar a ser un jefe tiránico o, o en el fondo ejercer poder, ejercer poder sobre un débil. Eh, Claro, También mencionas que, bueno, un psicópata no se nace, ¿cierto? Perdón, no se hace, sino que se nace. Se nace con ese gen psicópata. Pero yo me imagino que también tienen que ver mucho los factores externos de la crianza, ¿no? Debe haber un poco que tenga que ver mucho con bueno, con muchos psicópatas han sido abusados en su infancia, o sus padres han sido maltratadores. mira, no existe una fórmula concreta de cómo se forma un asesino en serie o un psicópata, digamos, que llegue a cometer crímenes. Hay un montón de teorías, por ejemplo, hay un doctor que es especialista en este tema de los crímenes violentos y los asesinos en serie, que se llama Jonathan Pincus, que dice que para crear a una personalidad violenta se necesita algún tipo de trauma infantil, una enfermedad mental y un daño cerebral. Teniendo esos tres puntos, una persona podría convertirse eventualmente en alguien, en un criminal violento, entiéndase por un asesino en serie. Pero la verdad es que hay casos donde hay chicos que se han criado en un buen entorno, que han tenido una buena crianza, padres cariñosos, una situación económica holgada, pero de todas formas se transforman en criminales, asesinos, violadores, etcétera. Pero evidentemente, si a un chico tú lo mantienes en un entorno, digamos, amigable, donde sienta, digamos, tal vez tenga mucha más contención, es menos probable que ocurra que estas personas, a pesar de tener una psicopatía, o estos niños, a pesar de tener una psicopatía, en el futuro se transformen en criminales, tal vez existe una probabilidad mucho más baja. Porque si tú a un niño psicópata lo crías en un entorno de violencia, de abuso, de droga, eh, es mucho más probable, claramente, que se transforme en un criminal violento, definitivamente. Pero como te digo, no existe una fórmula única y hay casos en los cuales a estos chicos se les trata entre algodones, por decirlo de alguna manera, igual tienen conducta sádica. Es bien complejo el tema. Álvaro, tú tienes un canal de YouTube, el canal del crimen, bueno, que abunda con información sobre criminología, psicópatas, asesinos en serie. Hay videos que son súper extensos, de hasta 2 horas. Sí. De hecho, estuve investigando ahí, y habían historias que yo ni siquiera conocía. ¿Qué has podido aprender después de tanto tiempo investigando sobre estos casos? ¿Hay algún caso quizá que te haya impresionado por su nivel de crueldad o quizá por la actitud de la policía que de repente su comportamiento es súper extraño de repente en estos casos, o de la misma prensa, o de la misma gente? Mira, hay varios y en algunos programas había estado conversando sobre algunos casos que me impactaron. Yo creo que una de las cosas que he aprendido en este trayecto, digamos, haciendo videos y escribiendo libros y todo eso, es que definitivamente la realidad supera la ficción, en que muchas de las películas que nosotros vemos están basadas en casos que existieron. Em, También que en Rusia, Ucrania, todo lo que fue la ex Unión Soviética, yo creo que tal vez hay la misma cantidad de asesinos en serie que en los Estados Unidos o tal vez más. Y con respecto bueno, y lo otro que aprendí es que hay mucha gente que está interesada en el tema, definitivamente. Y con respecto a los casos que más me impactaron, hay varios. Estuve en un programa ayer justamente hablando del caso Chikatilo, que fue un soviético, pero te podría hablar, por ejemplo, de Albert Fish, que es un sujeto que la verdad no es muy conocido, que hasta hace un tiempo se estimaba que pudo haber matado a dos niños en Estados Unidos en los años 20, pero las investigaciones policiales apuntan a que podrían haber sido 100. Albert Fish es un asesino en serie de los años 20 que raptaba chicos y los cocinaba y se los comía. Además, él cuando cometía sus crímenes, él los escribía en cartas, en papeles, en diarios, porque él tenía una obsesión por redactar y por describir cada uno de sus crímenes, que eran tremendos porque él finalmente los descuartizaba, los cocinaba, anotaba las recetas de los platos en los cuales los preparaba y se los iba comiendo.
Él era un sádico, pero no solamente disfrutaba provocándole dolor a sus víctimas antes de matarlas, sino que él también se provocaba dolor a sí mismo. Se enterraba alfileres debajo de las uñas, se metía bolas de algodón por el recto, empapadas en alcohol y se prendía fuego. Tenía un palo de madera con clavos y se lo enterraba en la espalda porque de esa forma él sentía una gratificación sexual. Cuando él es detenido, fue porque se había comido a una niña que él previamente raptó y descuartizó y la preparó en 9 platos distintos. Le mandó la carta de cómo asesinó a esta niña a sus padres después de raptarla. Y, y básicamente ese caso como que conmovió a los Estados Unidos. Lo apodaron el ogro de Nueva York, el hombre lobo de Wisteria, etcétera. Y por sus crímenes tan horrendos, Albert Fitch, que en el momento en que lo atraparon tenía 65 años, a todo esto los asesinos en serie comienzan a matar aproximadamente antes de los 30. O sea, él estuvo la mitad de su vida probablemente cometiendo este tipo de crímenes. Y lo condenan finalmente a la pena de muerte. Cuando Albert Fitch lo llevan a la silla eléctrica y lo electrocutan, hay dos cortes, digamos, de corriente, un cortocircuito, todo explota y finalmente lo mataron como de 3 o 4 golpes eléctricos. Cuando se hace la autopsia se descubre que Albert Fitch tenía dentro de la pelvis más de 20 o 30 clavos y alfileres que él se introducía por la uretra, porque de esa forma, digamos, sentía placer sexual y claro, se empieza a revelar poco a poco esta personalidad sádica, masoquista y enferma. De hecho, hay un libro que se llama El Sádico que se escribe a raíz de las confesiones de Albert Fitch que hizo a un psiquiatra y que lo perfilan como un asesino en serie que no es común, ¿cierto? Y Por lo todo más este tipo terrible de es que si uno ve una patologías y... foto, si uno ve ¿Cómo? una foto de Albert Fitch, es como un abuelito. Eso es lo más terrible de todo. Sí, Es po, un y personaje que uno de creería que cometería esos actos. claro, y además por ahí por internet anda dando vuelta incluso la foto de la pelvis de Albert Fitch, en donde se ven justamente las agujas y los clavos metidos que se metía por la ingle y por la uretra. O sea, una cuestión impresionante y que es una de las historias más macabras, digamos, de la crónica negra internacional, por lejos. Sí, absolutamente. Álvaro, ¿te gustaría seguir explorando, bueno, esta temática en próximos libros, quizás? Sí, sí, de hecho existen varios casos que se me quedaron en el tintero acá. Por ejemplo, el caso tal vez del profesor Nivaldo, que también es un caso tremendo. Pero también me gustaría ampliar un poquito el espectro y tal vez contar estas historias que no son muy conocidas, por ejemplo, de los asesinos soviéticos. Como te digo, yo he estado investigando un montón. En mi canal, ahí en el canal del crimen en YouTube, hay un montón de casos que no han sido abordados ni siquiera por canales en inglés, ¿ya? Y eso es porque no solamente busco entregar contenido, sino que de repente también quiero aprender yo y empiezo a buscar casos que son más rebuscados y hay algunos que de verdad que son historias verdaderas, historias de terror. Como te digo, siempre tratando de enfocarme en varios aspectos, en tratar de enriquecer un poquito el contenido que de repente ya está dando vuelta. Por ejemplo, como bien decía, subí hace poco el video de Ted Bundy, que dura 2 horas y que trato de recopilar información que no es tan conocida. Y básicamente eso apuntar y en el tema de libros, tal vez apuntar a un libro, digamos, a un texto que apunte a casos internacionales. Fantástico. Ahí vamos a estar atentos a, bueno, todo lo que pueda salir próximamente. Álvaro Matus, yo te quiero, bueno, felicitar por tu trabajo por Psicópatas Chilenos. Yo sé que es un trabajo que muchas veces es difícil de leer para los lectores tradicionales, pero que de repente es interesante poder saber más sobre estas personalidades que han impactado quizá a la memoria y a la cultura general de nuestro país. Así que me gustaría darte a ti los últimos minutos de la entrevista para que tú invites a los lectores y a las lectoras a que puedan conseguir psicópatas chilenos. Bueno, como les comentaba, este enfoque, el enfoque de este trabajo es para contar estas historias desde distintos puntos de vista. Eso quiere decir que no solamente se van a encontrar con un caso criminal, sino que también con otros aspectos que creo que es importante recalcar. Por ejemplo, el hecho de que tengamos presente y que seamos conscientes de que en ciertos casos acá en nuestro país se cometieron errores, ¿ya? Y no solamente por parte de los investigadores, sino que de algunas autoridades que de repente emitieron algunas opiniones que la verdad es que ayudaron poco y nada al tema de estos casos. Por ejemplo, en el caso de Alto Hospicio, muchas autoridades
En televisión se refirieron a las desapariciones de estas chicas que estaban, digamos, que no las podían encontrar, emitiendo juicios o dando opiniones que la verdad es que resultaron ser bastante discriminatorias por el hecho de que estas chicas vivían en condiciones que no eran muy difíciles allá en el norte y se les acusó en cierto momento de estarse prostituyendo. ¿Ya? La idea de que nosotros revisemos estos casos o revisitemos estos casos em, es que no cometamos los mismos errores del pasado. Básicamente eso yo creo que ya tiene un valor para que, digamos, sea digno de leer y de conocer y de que mantengamos de alguna forma en la memoria. Fantástico, Álvaro, te quiero dar las gracias nuevamente. Y bueno, por supuesto, también los dejamos invitados a tu canal, el canal del crimen, para que la gente que le interesa esta temática pueda seguir profundizando. Dale, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Gracias todos. a ti, Álvaro. Un abrazo. Chao, chao.